Comenzamos la unidad 3 de Enfermería del Adulto y el Anciano 1. Bien, vamos a empezar a ver la composición de los líquidos corporales. Los líquidos corporales ocupan el 60% del peso de un adulto y está conformado por agua y electrolitos. Los factores que influyen sobre el volumen del líquido corporal son la edad, el sexo y la grasa corporal. Las personas jóvenes tienen mayor volumen de líquido que los individuos mayores. Los varones en general tienen mayor cantidad de líquido que las mujeres. Y las personas obesas o con más grado de células grasas tienen menor cantidad de agua, ¿sí? Porque los adipocitos contienen poca agua, entonces generalmente las personas obesas contienen menor cantidad de agua. El contenido más alto de agua se encuentra en el músculo, en la piel y en la sangre. Bien, el agua corporal se divide en dos compartimientos en general. El líquido intracelular, que es el que está dentro de las células, y el líquido extracelular. El líquido intracelular la ocupa sobre todo en la masa del músculo esquelético. Y el líquido extracelular se divide en tres espacios: el intravascular, el espacio intersticial y el transcelular. Bien, ahora vamos a ver de qué está compuesto cada líquido. Bien, el espacio intravascular es el que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. Este está compuesto por plasma, alrededor de 3 litros es el volumen promedio en un volumen sanguíneo total de 6 litros. Y está compuesto por eritrocitos, leucocitos y trombocitos, más comúnmente conocidos como plaquetas. El espacio intersticial es el que contiene el líquido que circunda a las células, el que rodea a las células. Este está compuesto por la linfa, la cual una persona de un peso promedio contiene entre 11 a 12 litros. Y el líquido transcelular es el que está entre medio de los dos, digamos. Es la porción más pequeña del compartimiento del líquido extracelular, ¿sí? Es aproximadamente de 1 litro. Dentro de esta clasificación tenemos el líquido cefalorraquídeo, el líquido pericárdico, el de las membranas sinoviales, el intraocular y el líquido pleural, ¿sí? También se incluyen en el transcelular las secreciones digestivas. El líquido extracelular, o sea, de estos tres, todos son los que transportan los electrolitos y también llevan sustancias como enzimas u hormonas. Bien, ahora, ¿qué son los electrolitos? Los electrolitos dentro de los líquidos corporales son las sustancias químicas activas, ¿sí? Tenemos de varios tipos. Los cationes, que son los que tienen cargas positivas, que los principales son el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y los iones de hidrógeno o hidrogeniones. Y los aniones principales, que son los que tienen carga negativa, son el cloro, el bicarbonato, el fosfato, el sulfato, y las proteínas iónicas. La concentración de electrolitos dentro del organismo se miden en miliequivalentes, ¿sí? Que el miliequivalente es el equivalente a la actividad electroquímica de 1 miligramo de hidrógeno, como para que ustedes se ubican. ¿Por qué mencionamos la bomba de sodio-potasio? Bien, ustedes saben que dentro de las soluciones hay distintos pasajes de agua o de solutos y dentro de estos mecanismos para mantener la homeostasia tenemos varios: la ósmosis y la osmolalidad, la difusión y la filtración. Bien, mencionamos a la bomba de sodio-potasio porque es el mayor regulador de los líquidos corporales,
¿sí? Sabemos que la concentración de sodio es mayor en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Por esto, el sodio tiende a ingresar a la célula a través de la difusión, ¿sí? Pero este pasaje superior de sodio está regulado o está interrumpido por la bomba sodio-potasio, ¿sí? Esto lo que implica es un transporte activo. ¿Cómo va a influir esto? Bueno, esto tiene que ver mucho con el equilibrio en cuanto se producen trastornos del volumen de los líquidos corporales, que veremos más adelante. Bien, ahora, dentro de la actividad normal de cada individuo existen distintas vías para ganar y perder líquidos, ¿sí? Las vías de ganancia de líquidos, las fundamentales, tienen que ver con la alimentación, con los alimentos que ingerimos, se refiere a la calidad de esos alimentos, la cantidad de esos alimentos, y las bebidas, el ingerir líquidos. En general, para que el balance de ingresos y egresos sea equivalente, ¿sí? Es necesario no solo ingerir, sino también perder. Los mecanismos de pérdida de líquidos generalmente están incluidas las vías sistémicas, y los órganos que participan en la pérdida de líquido incluye el sistema renal, la piel, los pulmones y el tubo digestivo, ¿sí? Los ingresos y egresos, para que uno mantenga un nivel de hidratación adecuado, deben ser similares. En el PowerPoint tienen un ejemplo de balance hídrico, ¿sí? Donde pueden, según la bibliografía, variar en algunos mililitros, pero estos suelen ser los valores normales de los que ingerimos y de lo que el organismo en condiciones normales va eliminando. Alrededor de 1.500 centímetros cúbicos de orina, 400 por los pulmones o perspiración por la piel y las heces, ¿sí? Esto es en 24 horas y en condiciones normales, ¿sí? Existen distintos mecanismos homeostáticos como la función renal de los vasos sanguíneos, pulmonares, hipofisiarias, suprarrenales, la hormona antidiurética, los osmorreceptores, los vasoreceptores, que mantienen la homeostasia del medio interno, ¿sí? Ahora, dentro de este sistema puede haber distintas alteraciones del volumen de líquidos. Tenemos la hipovolemia, que es el déficit de volumen de líquidos que se desarrolla cuando la pérdida del volumen del líquido extracelular excede el consumo de líquidos, ¿sí? Bien, en este tipo de pérdida de líquidos vamos a tener igual pérdida de electrolitos que igual pérdida de agua, ¿sí? Se pierden en la misma proporción. O sea, las causas de este tipo de alteración pueden ser las diarreas, los vómitos, la aspiración gastrointestinal, una disminución en la ingesta, la sudoración, las grandes quemaduras, la cetoacidosis diabética, las hemorragias masivas e inclusive el coma. Bien, los signos y síntomas de la hipovolemia con que nos vamos a encontrar son la pérdida aguda del peso corporal, va a haber pérdida de la turgencia cutánea, oliguria, o sea, disminución en la cantidad de orina, e inclusive esta va a ser más concentrada, hipotensión ortostática, que es la hipotensión ante el cambio de posición, aumento de la frecuencia cardíaca y debilidad en el pulso, hipertermia, sed, diaforesis, anorexia, náuseas, debilidad muscular y calambres sobre todo. Bien, hay que tener en cuenta que hipovolemia no es lo mismo que deshidratación, ¿sí? La deshidratación es la pérdida aislada de agua, solamente de agua, y esto va a ocasionar un aumento de la concentración del sodio. Bien,
¿Cuáles van a ser los signos y síntomas de una persona que se esté deshidratando? Sed como primer síntoma, resequedad en las mucosas y en la piel, elevación de la temperatura corporal, letargia, confusión, disfagia, puede haber náuseas inclusive, colapso del sistema circulatorio en situaciones ya más severas, ¿sí? También puede haber diaforesis, taquicardia. ¿Cómo se corrige la hipovolemia e incluso la deshidratación? Se debe realizar una corrección de la pérdida hídrica por vía oral o por vía intravenosa cuando no es posible la vía oral. Se deben abordar las causas que están originando estos problemas, como las quemaduras, si hay una hemorragia y demás, y se realiza hematocrito, sobre todo con recuento de electrolitos, ¿sí? Un ionograma. Bien, hay que tener una valoración cuidadosa como enfermeros del ingreso y egreso de los líquidos, ¿sí? Hay que vigilar sobre todo la turgencia de la piel, el signo de pliegue positivo, la colocación de un acceso venoso periférico, el control de signos vitales estricto. Hay que tener en cuenta que en los pacientes ancianos hay que realizar una valoración funcional general, valoración del estado de conciencia y de los riesgos posibles como caídas o infecciones o shock hipovolémico. Control de signos vitales, sobre todo temperatura, tensión arterial y frecuencia cardíaca. Bien, así como está la hipovolemia, tenemos la cara contraria, la hipervolemia, que sería el exceso de líquidos, ¿sí?, dentro del líquido extracelular, ¿sí? Hay una retención anómala de agua, ¿sí? Es una expansión isotónica del líquido extracelular. Se retiene agua y sodio al mismo tiempo. Bien, las causas o las patologías que contribuyen a la hipervolemia son la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la cirrosis hepática y las personas que tienen un excesivo consumo de sal en la dieta. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas de las personas con hipervolemia? Edema, sobre todo signo de Godet positivo, ingurgitación yugular, estertores, disneas y sibilancias, ¿sí? Los pulmones se van a sobrecargar de líquidos, taquicardia, hipertensión, el pulso va a estar completo, bien lleno, lo van a sentir muy fuerte, un aumento brusco de peso y un aumento del volumen urinario, pero no de la concentración. ¿Cuál sería el tratamiento para la hipervolemia? La corrección, por supuesto, de las causas que la están ocasionando. Administración de diuréticos, ¿sí? Existen distintos tipos de diuréticos. Existen diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida que se prescriben en casos de hipervolemia leve o los diuréticos de asa como la furosemida que se utilizan en la hipervolemia grave. A veces es necesario el tratamiento con diálisis en casos severos, se restringen los líquidos y sobre todo el sodio y una terapia nutricional. Como enfermeros debemos realizar un estricto control de signos vitales y del signo de Godet, control de peso diario, la auscultación pulmonar para verificar la sobrecarga, la valoración de edemas en general, colocación de acceso venoso periférico, una administración de la medicación prescripta, ¿sí? Que eso lo veremos más adelante, valoración de la dieta, del consumo de sodio sobre todo y de la ingesta de líquidos, valoración de la piel y de los posibles riesgos, sobre todo en los adultos mayores.